noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar de dos temas fundamentales. Estamos grabando el 9 de septiembre del año 2024 y hoy lunes 9, bueno, el 9 lunes no, porque cambian, pero el 9 de septiembre fue declarado por la ley 95 del año 86 como Día Nacional de los Derechos Humanos y nos vamos a referir a ese tema. Pero estamos en septiembre y en septiembre, ya les dije en programas anteriores, conmemoramos, celebramos y hacemos cosas en pro del mejoramiento, la restauración, el cuidado, la vigilancia del patrimonio cultural en todas sus formas. Nosotros nos fijamos más en el patrimonio cultural arquitectónico porque pasamos por ahí todos los días, vemos una casa, o en el monumental cuando vemos una estatua, una fuente, un monumento a la raza, o encontramos el puente del común. Entonces nos acordamos que existe el patrimonio cultural, pero eso no es todo, la gastronomía también es parte del patrimonio. Entonces hay que mirar la comida, cómo preparaban los alimentos, qué ingredientes se utilizaban, cómo era la forma de preparación, de servir la comida. En todas partes, en todas las regiones en Colombia es una forma distinta, diferente. Se come el mismo ingrediente pero preparado de una forma distinta y eso es patrimonio cultural. Pero la música, la literatura, el teatro, la danza, también son parte de la cultura y del patrimonio cultural, porque ya les había dicho que es patrimonio. Patrimonio es lo que nosotros como especie humana heredamos de las generaciones ancestrales y las anteriores. Entonces uno se encuentra con que ya recibimos el chiribiquete. Chiribiquete le calculan que tiene 18.000 años de antigüedad y eso lo hicieron unos indígenas en la mitad de la selva amazónica colombiana y eso constituye patrimonio cultural ya no solamente de ese sector entre el Guaviare y el Caquetá, sino que también se volvió de carácter regional, nacional y mundial, hasta el punto que la han llamado la Capilla Sixtina del arte latinoamericano. O sea, Capilla Sixtina es un recorrido que uno hace en los museos del Vaticano y lo termina en una capilla que se llama Sixtina por aquello de que lo hizo un papa que tenía ese numeral sexto. Entonces la Capilla Sixtina y encuentra ahí un resumen de todas las artes. Dice uno ve las figuras ahí, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, pero también está Moisés, está el Señor representado en un toque de dedos de las manos, en sentido de que como que si yo te doy la vida pero regresas a mí después de haber cumplido un ciclo. Eso es muy interesante. Entonces si nos llaman así la Capilla Sixtina es porque tiene un valor primero artístico y segundo cultural que se volvió patrimonio de la humanidad y eso es muy importante para todos. Entonces empecemos por hablar de los derechos humanos. Hoy 9 de septiembre, ley 95 del año 86, firmada por Belisario Betancur Cuartas, el señor presidente de la República. Entonces, ¿por qué? Porque pues hay que garantizar que el Estado colombiano cumpla con la satisfacción de los derechos de los ciudadanos. Por el solo hecho de haber nacido en Colombia, tenemos unos derechos consagrados en la Constitución como fundamentales y por eso también la Constitución del 91 establece unas formas de reclamarlos a través del derecho de petición, de la tutela, de la acción de cumplimiento
de la acción popular, de la revocatoria del mandato. Si no estamos contentos con que se propuso a través de un programa de gobierno algunas cosas que no se están cumpliendo porque se convirtieron después en plan de desarrollo, y el plan de desarrollo es un acuerdo municipal que es obligatorio para el alcalde, y el consejo municipal está en la obligación de vigilar que las cosas que se prometieron en campaña, que se convirtieron en acuerdo municipal para pues, convertirlo en plan de desarrollo, se cumpla. Entonces, cuando no se cumple, pues el consejo debe llamar y hacer control político a eso. Pero eso tiene antecedentes, eso no fue nomás, si miramos lo que llamaron la Revolución Francesa, que todo el mundo le tiene miedo a esa palabra. Se habla de revolución tecnológica y la gente no mira eso como si fuera un peligro para la humanidad, ¿no? Es una revolución tecnológica. Estábamos manejando las cosas a mano, manualmente, y después aparecieron las máquinas de escribir, las máquinas de coser, las máquinas de cortar el papel, las máquinas de imprimir, y nos mecanizamos. Pasamos de lo manualizado a lo mecanizado, y eso ya fue una gran revolución, un cambio. Pasar del caballo al tren y de la canoa a un barco motorizado, pues, y movido por combustibles, como pues, antes eran los barcos de vapor, o sea, a base de carbón y agua generaban el vapor, y el vapor movía la máquina, llámese locomotora del tren o la del barco de vapor. Pero llegó otra gran revolución, que fue la tecnología. Entonces aparecieron los teléfonos celulares, la tecnología que permitía consultar a través de Google cualquier dato, cualquier información. Pero ahora nos llegó la otra gran revolución, que es la inteligencia artificial. Y así ha sucedido con muchos casos. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tradujo Antonio Nariño, eso los tradujo porque en la Revolución Francesa, que la gran revolución fue cambiar la forma de gobierno. De un reinado de Luis XVI pasamos a una república en la que se elige por parte del pueblo a un presidente, el presidente nombra unos ministros y gobierna por un periodo determinado, definido. Hay quienes les encanta eso y se quieren quedar ahí, y nos ha pasado muchas veces. Entonces, en contra de la democracia, porque lo está diciendo es democracia, demos pueblo, kratos, gobierno, gobierno del pueblo. O sea, el gobierno define quiénes quieren que los gobiernen. Esa es la democracia. Entonces, para eso se elige popularmente a un alcalde, a un gobernador, a un presidente de la República, a unos miembros del Consejo, de la Asamblea, del Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Y eso tiene que ser así, que el pueblo defina quién los gobierna en un periodo determinado, en Colombia 4 años. Pero voy a darles una muestra de lo que decía en francés y tradujo Antonio Nariño al español, y le causó problemas, porque es que los estados, y sobre todo en esa época en la que estábamos bajo las órdenes del rey de España, Fernandito VII, pues no le gustaba que la gente tuviera derechos, porque no había cómo satisfacerlos, por eso costaba plata y oro, y se llevaban el oro y la plata, y pues nos dejaron las letras, dice, las palabras, decía Pablo Neruda. Pero hay que evaluar eso, estamos evaluándolo. Ahora más adelante les voy a hablar de ese tema. Pero entonces, aprovechando que querían ese cambio de gobierno, los pensadores, los filósofos, comenzaron a redactar una nueva constitución que rigiera, que reglamentara, que ordenara, era el ordenamiento jurídico
de cómo debía funcionar esa democracia. Y eso fue la gran revolución francesa, no es que hayan matado más gente que ahora. Hoy acaban de matar 20 personas más en Palestina, los israelíes, ya vamos a llegar al 7 de octubre, un año desde que se inició la guerra, y van más de 40.000 muertos. Y alguien reclama que eso no puede seguir sucediendo, y entonces lo tratan de revolucionario, porque no, los israelíes tienen derechos, sí, pero los palestinos también tienen derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la libre locomoción. Entonces, que las naciones, vamos a ver qué dicen las Naciones Unidas ahora. Pero básicamente, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, versión francesa, traducida al español, dice así: los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inajenables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, y que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo puedan ser a cada instante comparados con el objeto de toda institución política y sean más respetados, y a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas en adelante sobre principios simples e incontestables, se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución y la felicidad de todos. Y empieza a enumerar los derechos del hombre. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse sino sobre la utilidad común. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Bueno, ahí siguen una cantidad de derechos que si los leo todos me demoro mucho y hay que hablar de otros temas. Entonces todos esos derechos, dice, y deberes, porque la gente dice, es que la gente no ve sino que mi derecho al trabajo, mi derecho a la salud, mi derecho a la vida, mi derecho a la movilidad, mi derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, pero no se acuerda que también tiene deberes consigo mismo, con su familia y con la sociedad, porque también tenemos el derecho a la vida, pero hay que cuidarla. Tenemos derecho a la salud, pero hay que bañarse, hay que ir al médico oportunamente, hay que curarse, hay que evitar contagios, de contagiar o ser contagiados. Tenemos derecho a la educación, pero hay que llevar el cuaderno, el lápiz, hay que ponerle cuidado al maestro, al profesor, hay que hacer la tarea, hay que aprender, dar la lección, hay que utilizar esos conocimientos adquiridos para el bien común. Ahí habla del bien común de la sociedad, no para hacerle daño, agredirla, matar al contrario porque piensa diferente. Y eso no está consagrado en estos derechos del hombre y el ciudadano. Entonces tenemos derecho, sí, a la movilidad, pero no porque tengo derecho a la movilidad me voy a ir en contravía, me paso el semáforo en rojo, empujo al de la bicicleta porque casi me roza o me toca. No, hay que respetar los derechos. Terminan cuando empiezan los del otro. Entonces yo tengo derecho a la movilidad, pero hay que respetar unas normas, unos reglamentos que hay sobre la movilidad. Y así todos los otros derechos tienen un correspondiente deber.
Entonces me parece que es bueno que en este 9 de septiembre recordemos esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que tradujo Antonio Nariño en una imprenta patriótica que llamaron ellos, y por eso le tocó ganarse su carcelazo. Y por eso también una cosa buena, tenemos en Chía, en la vereda Yerbabuena, el Instituto Caro y Cuervo, y hay una imprenta que lleva el mismo nombre de la de Antonio Nariño, imprenta patriótica, que hay que ir a mirarla en el mes del patrimonio, hay que ir a observarla, la forma en que los linotipos sacan impresas los párrafos de un libro, después los entintan, pues claro, hacen un armado, llaman ellos la armada, donde ponen los diferentes párrafos de un mismo artículo, libro o folleto, y después le untan de tinta y a base de presión imprimen en el papel. Pues sí, es simple, es sencillo, pero esa máquina a mí me parece todavía una maravilla. Ahora todo es con computador, pero me decía el linotipista hace unos 10 años, eh, el libro o el papel impreso con el linotipo por la presión es más durable. Es posible que una cosa impresa a través de las nuevas tecnologías se vaya borrando a mayor velocidad que la otra. Entonces eso es muy importante saberlo, que es que en septiembre, mes del patrimonio, podemos visitar el Caro y Cuervo, la imprenta patriótica, tienen una muy buena biblioteca, tienen restaurada la casa de la hacienda que ocupó José Manuel Marroquín cuando era la hacienda Yerbabuena, y tenía capilla, y en los muros de la casa una arte, pues, lo que llamamos un mural, y hay cosas que vale la pena ir a mirar, porque es patrimonio cultural arquitectónico de Chía, Colombia y el mundo eso. Entonces también tienen cosas que ir a mirar, una pinacoteca, una cosa importantísima, una fonoteca, que es la grabación de las voces de las distintas lenguas que encontró Cristóbal Colón cuando llegó a este nuevo mundo. Entonces vale la pena ir allá al Caro y Cuervo. Hay que reunir unas formalidades, llamar y decimos queremos ir, le dicen quiénes van a venir, cuántos van a venir, que a qué horas quieren venir, por la mañana, por la tarde, no se olvídense de sábado y domingo porque no estamos al servicio del público. Pero de lunes a viernes uno puede acordar la cita, aportar los números de identidad de las personas que van a ir, hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, pero los reciben a uno y hay gente muy amable allá, como debe ser, que lo reciban a uno con afecto, con cariño, con confianza, y entonces aprende uno tal cual cosa. Pero miremos aquí lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, que redactó Ban Ki-moon siendo secretario general de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon, un hombre, un estadista coreano, que estuvo en Colombia aquí en la Feria Internacional del Libro hace 2 años y me firmó un librito de estos. Carta de las Naciones Unidas. Pero ¿qué dice la carta respecto de la paz, que es lo que estamos celebrando esta semana, la Semana de la Paz, que se inicia con el Día de los Derechos Humanos? Capítulo 7. Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o acto de agresión, y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha hecho las Naciones Unidas para disuadir a Israel y a Palestina? Porque son ataques mutuos, tampoco uno no puede decir que los muertos todos han sido palestinos, sino que también han sido, hace poco mataron unos rehenes, 6 rehenes israelíes en Palestina y se los mandaron muertos allá. Eso también es agresividad.
Entonces la paz se hace entre las partes en conflicto. Y lo mismo en Rusia-Ucrania, que intervenga Naciones Unidas y diga, arreglemos el problema de la manera más culta y civilizada posible. ¿Qué es lo que quiere Rusia? Que Ucrania no se pegue a la Unión Europea, porque pues Ucrania es un país rico en petróleo, en gas, tiene muchas áreas cultivables. Nosotros importábamos desde Colombia trigo para hacer nuestro pan, y con la guerra se suspendió, era un trigo barato, y ahora tenemos que comprarlo a los Estados Unidos o a Canadá en dólares, y el dólar está caro, el pan entonces resulta más costoso. Esas son las consecuencias de la guerra, y una en la que uno aparentemente no tiene nada que ver, pero mire las consecuencias. Entonces, que Naciones Unidas, en uso de este estatuto de la Corte Internacional de Justicia, también intervenga para calmar los ánimos y que negocie. Bueno, que la invadió, ¿y por qué? Porque si se van los puertos por donde Ucrania exporta para Rusia, entonces pues hay problemas, porque Ucrania ya no tiene todo el poder, y que además Rusia le tiene miedo a que Ucrania, siendo parte de la Comunidad Económica Europea, permita que la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte, que maneja la defensa de Europa y los Estados Unidos, pues establezca una base y quede a tiro de fusil de Kiev a Moscú. Entonces tampoco los gobernantes van a permitir que eso suceda. Entonces, pero siempre hemos tenido en Colombia, y tenemos un ejército afortunadamente neutral, no, que no pueden elegir ni ser elegidos mientras estén ejerciendo, y entonces eso los hace neutrales y controlan el orden público y se respetan el orden público. A veces se salen de, de la autoridad que tienen y hacen como falsos positivos y cosas de eso, pero hay que respetarlos y que ellos nos respeten, garanticen la vida, honra y bienes de los ciudadanos en Colombia. Pero todo no es literatura, todo no es ley, todo no es organización. Hay quienes, como María Mercedes Carranza, que hace poco cumplió 20 años de haber fallecido, hizo una convocatoria para calmar los ánimos en este país, que se llama Descanse en paz la guerra. Y Descanse en paz la guerra pensó que eran 3.000 y llegaron 30.000 poemas. Voy a leerles uno corto y uno medianamente largo. Este me parece cruel, pero que refleja la realidad nacional. Desde San Antonio del Palmito, soy indígena. Soy maestra indígena en San Antonio de Palmito. Vivo en San Andrés de Sotavento. Mi comunidad fue declarada indígena por nuestros antepasados. Hace 4 años trabajo en la escuela dándoles saberes a los niños. Ellos vienen con una simple hoja y un lápiz, descalzos, algunas veces con el estómago en blanco. Pues dura la poesía, pero es la verdad. En La Guajira se robaban lo del PAE, que es el plan de alimentación escolar. Y si no, pero ¿a quién se le ocurre quitarle el pan de la boca a un niño para echarse un billete al bolsillo? Eso no tiene sentido. Es falta de... No sé si ese señor tenía hijos o no, pero yo me quito el pan de la boca para dárselo al hijo. Y no al revés, quitárselo a él para echarme yo un billete, no. Eso no cabe, sino en pocas mentes que son la avaricia y el afán de enriquecimiento rápido y grande. Eso no se hace. Este niño no puede seguir llegando con el estómago en blanco. Que llegue bien nutrido, que llegue a aprender, alegre, feliz, que tenga una niñez sana, en la que nadie lo agreda, nadie le
le golpeé, ni siquiera el famoso bullying. No, 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 a todo hay que respetarlo, que sea más bajito, más gordito, que tenga muelitas salidas como Jaime Garzón, no quiere decir que hay que burlarse de él. No todos somos distintos, diferentes, pero merecemos respeto. Pero este también, mire la belleza de pueblos, pero los más violentos de Colombia. Y el poeta José Zuleta Ortiz desde Cali envía este poema que casi que no tiene ni puntuación, es una enumeración larga, pero que tiene un final feliz. Dice: música para desplazados. Mapiripán, Manzanillo del Mar, Puerto Escondido, Vigía del Fuerte, San Andrés de Sotavento, Ensenada de Utría, Barranca Bermeja, Lebrija, Manatí, Medialuna, Necoclí, Punta Ardita, El Cabo de la Vela, Coconuco, Aracataca, Heliconia, Barranco de Loba, Belén de Umbría, Bocas de Satinga, San Bernardo del Viento, Bojayá, Sanguianga, Anorí, Palmillas, Guatapurí, Catatumbo, Pasyariporo, Serranía de la Araraquara, Puerto Arrendajo, Mesa de la Lindosa, Charambirá, Sabanas de la Puga, Mirití, Paraná, Manabén, Tempestad, Mariapirí, Baudoya, Paporis, Fuente de Oro, Juradó, Agua Azul, Puerto Estrella, Páramo de las Hermosas, Bahía Solano, Río Apure, Galera Zamba, Golfo de Cupica, El Olvido, Belén de los Andaquíes, Timbiquí, Río Iquiboquí, Tierra Adentro, Lloró, Serranía de los Paraguas, Páramo de las Barajas, Lejanías, Alto Andabobos, Abriaquí, Paratebueno, en suma paz. Eso debería ser lo ideal. Todos en calma. En Colombia tenemos 64 etnias distintas. Somos declarados por la Constitución un país pluriétnico y multicultural. Y si las indígenas no usan brasier, no las miremos como con, yo no sé, como con deseos, como yo no sé qué, la palabra exacta ahora se me olvidó, pero como dejémoslas que vive, esa es su forma de ver y de vestir, con un taparrabos, con un guayuco, en la Guajira con una manta guajira y unas alpargatas. Es su forma de ser, es su forma cultural de mirar el mundo. Dejemos que practiquen sus ritos, sus mitos, sus leyendas y sus rituales y respetémoslas. Así como esperamos que lleguen un día y también nos respeten a nosotros. Somos católicos, vamos a misa, comulgamos, nos confesamos, pero ¿cómo le va a contar sus pecados a otro ser humano? Bueno, él tiene una investidura, tiene una sotana y respeta, tiene un secreto, él no tiene por qué contarle que yo me cogí un pan sí, y no lo pagué. Pero si le cuenta al panadero y al pueblo diciendo: ese señor del sombrerito carmelito me contó que se había robado un pan. No, eso no lo hace, lo mismo que el médico. El médico no tiene que contarle absolutamente todo. ¿Cómo cree que contrajo esa enfermedad? Y el médico no le cuenta a nadie, ni a los colegas. Entonces uno tiene costumbres, tiene tradiciones que respetar de los demás y que los demás les respeten las de uno. Esa sería una convivencia pacífica entre personas que de ninguna manera somos iguales. Uno va a la costa del Caribe y es distinta a la costa del Pacífico, y su gente tienen unas formas de vivir diferentes. Entonces ya les leí la Declaración de los Derechos del Hombre, la Carta de las Naciones Unidas, pero también ahí nosotros tenemos la obligación de sabernos comportar cuando hacemos periodismo. Entonces aquí Javier Darío Restrepo nos presenta Ética Periodística y Cultura de Paz, porque uno no puede alebrestar a la comunidad que lo está oyendo por radio, por televisión, que lo está mirando en las redes sociales, y dar malas noticias o equivocadas o sin una fuente que comentar, porque uno tiene que decir: esto lo leí en tal libro, como estoy haciendo yo,
esto no es mío, esto es de Javier Darío Restrepo, y hay que darle crédito a él, y además leer textualmente, porque yo no puedo interpretar y decir, ahí lo que está diciendo o queriendo decir es que hay que hacer paro por cualquier cosa. No, no es cierto. Entonces, yo no puedo emitir noticias falsas, hay que tener ética periodística y cultura de paz. Hay unas observaciones, voy a leerles una que dice la tercera. La ética no se impone, se adopta por una libre decisión personal. En esto se diferencia de la ley que es coactiva y se cumple por presión del policía que exige y vigila su cumplimiento y sanciona el incumplimiento. Para la ética no hay otro policía que la propia conciencia. No la puede imponer un reglamento de trabajo ni un manual de estilo. Es una decisión personal. Uno es ético porque le da la gana, dice él. Pues ya, yo no puedo, la ética mía me impide dar una interpretación equivocada a la página de un libro, a un artículo periodístico, a una revista, o a lo que digo en el discurso fulano o sutano, para orientar mal a la comunidad, ¿no? Porque mi ética no me lo permite. O sea, yo no puedo tergiversar ni el artículo, ni la revista, ni el periódico, y mucho menos a una persona que tiene grabado absolutamente todo. Ahí hemos visto en los periódicos de la semana que alguien tuvo que retractarse, porque dijo, es que el señor expresidente dijo tal cosa. Y él dijo, yo nunca he dicho eso, que muestre la prueba de que yo lo dije. Y no hay una grabación, no hay una foto, no hay una versión de nadie. Entonces retráctese, porque usted dijo algo que no ha ocurrido. O si ocurrió, no tiene la prueba, que es la grabación, la foto, la película, el video en la que supuestamente él interpretó que él había dicho eso. No lo dijo, o no lo puede demostrar, no tiene la prueba, la fuente no fue, como decía Arturo Abella, de alta fidelidad. Entonces, por eso hay que ser éticos. Pero hoy también hay que acordarse de unos personajes del nivel internacional. Por ejemplo, Martin Luther King, que dijo, I have a dream, yo tuve un sueño. ¿Y el sueño cuál era? Que le respetaran a los afrodescendientes americanos su color, que no le tuvieran en cuenta el color de su piel, sino su sabiduría, su conocimiento, su aporte a la comunidad. Eso es lo que hay que evaluar, distinto si es bajito, alto, gordo o flaco, o es negro, blanco o amarillo. Eso era lo que decía, que él tenía un sueño en que ese día llegara, y llegó con Martin Luther King, defensor de los derechos civiles, que empezó con una negra que no se quiso levantar de un asiento para dárselo a un blanco, joven, fuerte, de ojos azules y pelo amarillo. Dijo, no, yo no le doy el puesto. Ahí la bajaron, le sacaron una multa, pero fue el primer antecedente para decir, ¿por qué tengo que darle el puesto por ser negra a un blanco? Y de eso lo cogió Martin Luther King, lo volvió el reclamo, la manifestación por los derechos civiles de los afroamericanos, y ganó. Y después de él vino Barack Obama y fue presidente de la República por 8 años, del país más grande del mundo, más grande en el sentido de su economía, porque en territorio todavía no. Entonces, porque los países crecen, invaden como Rusia a Ucrania, como quiere Israel la, la, la franja de Gaza, y está queriendo molestar a los jordanos también. Bueno, pero, pero digo yo, el país económicamente más poderoso del mundo tuvo que aceptar que un negro fuera su presidente durante 8 años, a base de que se inició con un reclamo, con una desobediencia civil a una norma de la señora Ross. Entonces todo es posible si hay respeto, si hay un derecho de uno, pero un deber del otro,
de respetar mi reclamo y aceptarlo o no, pero hay que reclamar también. Ese es otro derecho. No dañar, abusar de que yo tengo cita al médico y no puedo ir porque el camión se atravesó. Ni la señora pudo ir a que le quitaran los puntos del ojo, que era urgente, pero no pudo porque el camión estaba atravesado. O no pudo ir a estudiar el niño, la mamá le tocó no ir al empleo para cuidar a su hijo y los otros y respetando sus derechos. No, tampoco. Reclamen, vayan, conversen y acuerden, pero no perjudiquen a los demás. Se murió una señora que venía de Cúcuta a Bucaramanga porque no alcanzó a llegar al hospital para ser socorrida por los médicos. Entonces hay que entender que los derechos de uno terminan cuando empiezan los del otro. Y uno no puede atravesar el carro para impedir la salida de una calle porque no le han aceptado un reclamo que hizo. Que se reúna más gente y vaya, sustente, argumente que tiene derecho y que se satisfaga por parte del Estado si tiene razón. Pero esas cosas suelen suceder. Entonces también hay que recordar a Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo casi 20 años en la cárcel por defender los derechos de la gente de su color en Sudáfrica. Y terminó negociando, gobernando y convirtiendo el deporte en el mejor negociador. Entonces los países invasores de Sudáfrica, que eran europeos, jugaron un partido de rugby y ganó el local para decir que haya paz, que se puede jugar como el ajedrez, unas fichas negras y unas blancas, para que simulemos una guerra en la que las negras quieren tumbar al rey blanco y los blancos quieren tumbar al rey negro, pero a través de unos peones, unos alfiles, una reina, unas torres, en fin. Pero es una forma de demostrar lo mismo que pasó ahorita en París. Pues se demuestra que el país es más poderoso que otro, es diciendo preparamos mejores a nuestros deportistas, ganamos más medallas de oro, de plata, de bronce, diplomas, entonces somos mejores, pero no matando a los otros, no es la forma. Entonces tenemos que estar respetando los derechos humanos. En la India, ¿qué pasó? Mahatma Gandhi, la no violencia. Estamos hablando de derechos humanos. La no violencia. Se acostaban los indios, que es el gentilicio de la India, por eso nos llamaron aquí en Cartagena de Indias, porque el Colón pensó que había llegado a la India. Equivocado totalmente. Y allá entonces los indios se botaban al piso, hombres y mujeres, y los caballos de los ingleses no pisan a los seres humanos. Entonces los caballos brincaban y retrocedían, pero no se atrevían a pisarlos. Y con base en eso ganaron la independencia de la India de lo que fue la colonia inglesa. Entonces, Mahatma Gandhi es un hombre filósofo que practicaba cosas sin violentar los derechos de los demás y haciendo respetar los propios. Entonces, esos ejemplos a seguir. Pero bueno, Colombia tampoco se queda atrás, ya voy a leer algo de Gaitán, pero me gustó que el tiempo produjera, así se trabaja por los derechos humanos en los territorios, porque desafortunadamente Colombia ha tenido una tradición un poco mala en que no conocemos el territorio. Tenemos intendencias y comisarías antes que eran Bichada, Baupés, Arauca, Guainía, Amazonas, Putumayo, que con la Constitución del 91 se volvieron departamentos, o sea, para regularizar, para igualar los derechos. Pero allá hay poca gente, entonces van colonos, colonizan un territorio, lo civilizan, llaman ellos, queman monte, siembran maíz y después si hay agua, pues siembran arroz. Lo difícil es comercializarlo porque no hay vías terciarias que les permitan sacarlo al consumidor final y vendan directamente.
Entonces los territorios se descuidan y después llegan esos colonos que ven que no les pagan precios justos por lo que producen con mucho trabajo, decepar selva, tumbar árboles de 1 o 2 metros de diámetro y decepar, sacarlo de raíz, quemar eso y afinar la tierra, ararla y sembrar con 3, 4 años de trabajo de toda una familia para que le paguen una miserableza por un bulto de arroz y le digan este sirve, este no, este sí. Y yo fui testigo de eso en San José del Guaviare en el año 68. Entonces la gente tiene que recurrir a algo más rentable. Entonces siembran marihuana porque el que compra la marihuana les paga anticipado y con precios sustentables. Es decir, dice cuánto se gasta, que tenga la semilla, ya tiene la tierra, tiene agua, me la vende exclusivamente a mí y le voy a pagar a tanto la roba de marihuana que me vende. Y anticipado el tipo no tiene que pedir fiado la remesa, o sea, el azúcar, la panela, el chocolate, fiado, sino que lo compra de contado, le sale más barato. Y al final le pagan cuando entrega la mercancía la otra mitad a buen precio. Entonces, adiós arroz, bienvenida a la marihuana. Pero si alguien llega y le dice, esta marihuana es rentable, pero esta produce más, pues está violando los derechos humanos de mucha gente que consume en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Asia. Y entonces, pero como la ley impide, entre más oposición haya, más precio coge, porque hay una teoría económica de vieja data que dice que cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. Pero cuando la oferta es mayor, cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben. Porque los gringos ahí en una época en que se utilizó el glifosato, no se les podía mandar clorhidrato de cocaína. Y entonces pues pagaban a mejor precio para que les dieran porque eso es muy adictivo. O sea, los consumidores se desesperan si no consumen. Y uno, el pobre sembrador que le pagan poquito, mejor que la otra cosa, pero poquito porque el que transporta, el que trafica, el que vende al menudeo va ganando cada vez más. Y a Colombia llega por ahí 3 centavos de dólar y entonces violando los derechos humanos de mucha gente. Y la salud pública se ve afectada y tiene que invertir grandes cantidades de plata y de ciencia para recuperar esos seres humanos que empiezan a consumir desde muy jóvenes. Porque al traficante le conviene que haya una formación de consumidores. Entonces quieren enviciar a los jóvenes, a los niños. Eso está violando el derecho del niño a una formación adecuada, cultura, educación, conocimiento para defenderse en la vida, para ganar bien, para tener dignidad. Y el otro viene y le altera con un cacho de marihuana, con un taco de bazuco, con un golpe de cocaína. Todo eso tiene que ver con los derechos humanos, aunque ustedes no lo crean, pero sí. Voy a leerles este pedacito de Oración por la Paz de Gaitán, que también, como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Nelson Mandela, fueron fundamentales para que hubiera libertad, para que no fueran sometidos, vejados, maltratados. Decía Gaitán en la Oración por la Paz: en todo el día de hoy, excelentísimo Señor, se refería a Mariano Espina Pérez, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes, de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies, han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. 2 horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza
y no se ha escuchado, sin embargo, un solo grito, porque en el fondo de los corazones solo se escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes tempestades, la fuerza subterránea es mucho más poderosa y ésta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. Ahí está, si la paz es un derecho, eso está consagrado en nuestra Constitución. Pero si alguien viene a darnos plomo para quitarnos el marrano, las dos gallinas, pues está violando ese derecho a la paz que tenemos todos. Decía un indígena, si a mí me dejan cultivar cañaflecha para hacer sombreros volteados, tener mi burro para ir a llevarlos a Tuchín, al pueblo donde los compre, pues yo estoy contento, pero si viene uno que yo no sé si es guerrillero, militar o paramilitar, y me quita unas gallinas y después viene el ejército y me dice que yo estoy colaborando con la guerrilla, yo ni sabía quiénes eran esos señores, ni yo los llamé para decirle, si tienen hambre, tomen ese par de gallinas, no. Y después llegan los paramilitares, con que colaborando con la guerrilla y el ejército. Pero ¿cuál colaborar si me ponen una pistola, una ametralladora, un fusil en el pecho y me dicen, nos vamos a tener que llevar esas dos novillas porque hay gente esperando comer algo mañana? ¿Y yo qué hago? No, pues sí, llévenselas. Entonces dice uno, el derecho a la paz es el más grande de los derechos, a vivir uno tranquilo, sereno, sin riesgo de que si manda con una botella de leche van a llevarse el niño, lo van a volver soldado de una de esas fuerzas irregulares o qué va a pasar. No, uno tiene que decirle, vaya, ya vería al vecino esta botella de leche y dígale que me mande una libra de maíz. Y así tú uno tener la libertad de expresarse, de decir las cosas sin que salga del estudio y alguien lo esté esperando para darle un par de tiros. No, claro, tenemos libertad de expresión, pero no podemos decir cualquier cosa, ni están amenazando, ni estar vulgarizando, ni, ni diciendo cosas que no corresponden a la verdad y solo la verdad. Entonces, que nos respeten el derecho, nosotros respetamos a los demás y vivimos en sana paz. Yo creo que ahí podemos dejarlo del Día Nacional de los Derechos Humanos. Para terminar, podríamos decir esto que me gustó. Constitución Política de Colombia, artículo 67. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. Para eso es que recibimos educación. Entre más educados seamos, más respetuosos de los derechos de los demás, más queremos la paz y más queremos la dignidad y el progreso para todos. Porque ahí habla del bien común. No es que yo y después miren el resto que hacen por allá. No, hay que darles agua potable, aire limpio, educación, salud, recreación, deporte a la gente. Eso es un derecho. Y el ciudadano que salió elegido aquí y en otras partes del país, 1116 municipios tenemos, pues que cumplan y que satisfagan esos derechos en la medida en que haya con qué también, que tengan un presupuesto y que lo distribuyan adecuadamente, no todo para la construcción, también hay que mirar la educación, mirar la salud, mirar cómo nos anticipamos a la enfermedad con una práctica de un buen deporte, de, de la salud mental, protegerla sobre todo cuando no tenemos espacio público para recrearnos. Todo eso tiene que ver con el Día Nacional de los Derechos Humanos. Y finalizamos diciéndoles que vamos a recorrer el patrimonio, que a la última semana de septiembre vamos a estar
haciendo recorridos por el centro histórico, por todo lo que significa patrimonio cultural material e inmaterial. Y decirles que el jueves, o sea, del día siguiente a la proyección de este programa, el miércoles, el jueves, al jueves 12 de septiembre, 7 de la noche, Julián Andrés Borges Martínez hará una presentación pianística o lo que llama él un concierto de piano en la sala Suatí de la Casa de la Cultura de Chía. Es una donación, la entrada es libre, pero les recomiendo llegar temprano porque el salón podría tener una capacidad de 110, 120 sillas un poco incómodas, pero no más. Y yo sé que con nuestra ayuda, con la ayuda de todos ustedes, podemos llenar el salón. Pero llegar temprano porque los artistas son celosos con su tiempo. Entonces el salón tampoco lo alquilan indefinidamente, sino de 7 a 9. Entonces hay que empezar a las 7, terminar a las 8, 8:20. Si la gente solicita una segunda intervención, un tema que les gustó y la gente pide bis o aplaude para que haga una repetición de una de las melodías que tocó ya, interpretó, y entonces lo hará con mucho gusto. Eso se prolonga, pero a las 9 hay que estar libre de basura, de cosas, de gente, y entregar el salón pulcro, tal cual como lo vamos a recibir. Entonces, por favor, llegar temprano, ocupar sus sillas y la gente de afuera pues le tocará de pie y oír al pianista a distancia. Eso también es parte del patrimonio cultural. Buena música, porque la música de Beethoven, que va a interpretar de Tchaikovsky, Bach, Luisa Calvo, Cheminade, pues sean personas. Alguien hablaba anoche, un médico, de la musicoterapia, de la forma en que la música es curativa, recreativa, lo saca uno de los problemas porque uno se concentra nota por nota de la melodía que va a interpretar el Señor, que ojalá nos dé una mediana orientación acerca de quién es el compositor y cómo se le ocurrió, cómo le vino a su creatividad para que después a través de una partitura nos transmitiera tanta belleza. Entonces lo esperamos jueves 12 de septiembre, 7 de la noche, Casa de la Cultura, Sala Suatí. Y de aquí en adelante estaremos hablando también mucho de patrimonio cultural. Buenas noches, es todo por hoy.